Bueno, pues hoy nos metemos de lleno con una figura imponente, ¿eh? Tomás de Aquino. Vamos a intentar entender un poco mejor su vida, su pensamiento, todo enmarcado en ese siglo XIII europeo. Un siglo fascinante, sí, con la Iglesia en su apogeo, las universidades naciendo. Exacto. Y esa tensión, ¿no?, entre la fe cristiana y el pensamiento clásico. Sobre todo Aristóteles, que volvía con fuerza. Justo. Una época de mucho movimiento intelectual. Vale, pues vamos a desgranar esto. La idea es sacar las claves, entender por qué Tomás de Aquino sigue siendo tan relevante hoy día. Y sobre todo, yo creo, ver cómo intentó construir puentes en medio de todo ese, digamos, torbellino de ideas y creencias. Una tarea enorme. Empecemos por el principio, por sus orígenes. Nace en una familia noble, ¿verdad?, allá en Italia. Sí, en el castillo de Rocaseca, cerca de Aquino. Calculamos que sobre el año 1225. Y su destino, bueno, parecía marcado por la familia. Claro, una carrera en la iglesia, pero de las importantes, ¿no? Un abadengo o algo así. Exactamente. Buscaban prestigio, poder. Pero Tomás, con 19 años, da un giro radical. Y decide meterse a dominico. ¿Qué tenía de especial esa orden en ese momento? Pues era una orden mendicante, o sea, vivían de la caridad. Y muy centrada en el estudio, en la predicación. Nada que ver con la idea de su familia. Imagino la reacción. Brutal. Un escándalo. Lo llegaron a secuestrar sus propios hermanos y lo encerraron un año en el castillo. Pero él, firme. Tela, ya se veía ahí un carácter. Muy fuerte, sí. Una convicción a prueba de bombas desde joven. Y esa firmeza le lleva a estudiar fuera, a París, a Colonia. Y ahí se topa con Alberto Magno. Figura clave, sí. Su maestro. Cuentan que le llamaban el buey mudo porque era muy callado, muy grande. Pero Alberto dijo algo así como que sus mugidos se oirían en todo el mundo, ¿no? Eso es. Vio su potencial. Y fue con Alberto Magno donde profundizó en Aristóteles. Ah, ¿y cómo le llega a Aristóteles? ¿Porque parte de su obra se había perdido en Occidente o no? Exacto. Lo fascinante aquí es que mucho de Aristóteles se conservó gracias al mundo árabe y judío. Llegó a través de traducciones de esas lenguas. Qué curioso. Y Tomás, bajo la guía de Alberto, vio ahí un sistema filosófico potencial. Y ahí nació su gran proyecto, intentar, armonizar esa filosofía, basada en la razón, con la teología cristiana. Ojo, armonizar, no sustituir una por la otra. Eso es crucial. No era razón o fe, sino razón y fe, ambas como caminos hacia la verdad. Esto chocaba bastante con la visión más agustiniana, más neoplatónica, que era la dominante. Vale. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. De ese esfuerzo nacen obras gigantescas. La Suma Teológica, la Suma contra los Gentiles. Intentos de sistematizarlo prácticamente todo desde esa perspectiva. Y aborda los grandes temas. Dios, la moral, el alma. Habla mucho de la ley natural. ¿Podrías explicarnos un poco qué es eso para él? Pues mira, de forma sencilla, la ley natural es como la parte de la ley eterna de Dios que nosotros, los humanos, podemos conocer usando la razón, observando el mundo, nuestra propia conciencia. O sea, una base moral accesible a todos, creyentes o no. Exacto. Creía que la razón podía demostrar algunas cosas sobre Dios, como su existencia, pero otras verdades, como la Trinidad, pues esas necesitaban la revelación, la fe. Entendido. Y también tocó la política, ¿no? Sí, sentó bases importantes sobre la justicia, el bien común. Su influencia llega hasta hoy en ética y derecho. Hubo críticas, miedo a que la filosofía pagana de Aristóteles debilitara la doctrina cristiana. Sectores conservadores que recelaban mucho. Ujú. Y luego están esas experiencias místicas del final de su vida. Sí, eso es. Muy llamativo. Parece que tuvo visiones muy intensas. Hay un momento clave, en diciembre de 1273. ¿Qué pasó? Pues que después de celebrar misa, tuvo una experiencia, no sabemos exactamente qué, pero fue tan fuerte que dejó de escribir. Dejó la Suma Teológica inacabada. Dejó de escribir, así de golpe. ¿Sí? Dijo algo así como que todo lo que había escrito le parecía paja, comparado con lo que había visto o comprendido en esa visión. Increíble. Considerar paja esa obra monumental. Impactante, ¿verdad? Esto plantea una cuestión importante sobre los límites del conocimiento intelectual frente a la experiencia directa, trascendental. Desde luego. Y poco después, de hecho, muere. Iba de camino a un concilio, ¿no? Al Concilio de Lyon, sí.
En 1274 se puso enfermo en el viaje y murió el 7 de marzo en la abadía de Fossanova. Tenía unos 49 años. Muy joven, y su fama de santo fue casi inmediata. Sí, enseguida se le consideró un santo. La canonización oficial llegó en 1323. ¿Y luego, doctor de la Iglesia? En 1567. Y su pensamiento, el tomismo, se convirtió en la filosofía casi oficial de la Iglesia Católica durante siglos. Se reafirmó en Trento en el siglo XIX. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Con qué nos quedamos de Tomás de Aquino? Pues yo diría que con la figura de un pensador enorme, un sistematizador que se atrevió a tender ese puente entre fe y razón en un momento clave. Un constructor de puentes, sí, y con una influencia que sigue aquí. Representa esa búsqueda constante de la verdad usando todas las herramientas, la razón, la fe e incluso esa experiencia mística al final. Unió mundos, fue firme en sus convicciones a pesar de todo y nos dejó un legado intelectual tremendo. Y nos deja esa pregunta flotando, ¿no? Si al final de todo ese esfuerzo intelectual, una experiencia mística le hizo verlo todo como paja, ¿qué nos dice eso sobre el valor relativo del conocimiento racional y la vivencia directa en esa búsqueda última de la verdad?